Hola Maribel, Hola, Hispana, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, pues nada, si os parece bien, eh, bueno, me voy a presentar yo y luego te presento a ti, ¿vale? Bueno, mi nombre es Hispana Mora, soy licenciada en medicina y doctora en medicina y tengo máster en cuidados paliativos. Eh, bueno, me dedico a ello desde el año 2007-2008, hace casi pues 14 años, y he tenido la gran suerte, oportunidad de rotar por diferentes equipos, tanto en el ámbito domiciliario, en diferentes ESAD, aquí en la Comunidad de Madrid, luego fuera de Madrid, en algún hospital, en algún equipo de soporte, y en el PAL 24 también, en el equipo dentro del 061. Eh, Ahora mismo trabajo como médico en el equipo de soporte hospitalario del 12 de octubre y me ofrecieron la oportunidad de dirigir este máster de cuidados paliativos de AMI por la Universidad ULIMA y bueno, pues para mí es un placer. Eh, Me propusieron una webinar y claro, elegir un tema en concreto después de todo, ¿no? Lo amplio que son los cuidados paliativos, pues bueno, me acordé de Maribel y me acordé de este tema tan importante que es la comunicación. Entonces, Maribel es mi compañera de día a día, está en el equipo también. Es una psicóloga clínica maravillosa, gran profesional, gran persona, eh, con la que tengo el placer, es verdad, de aprender cada día. Y bueno, preséntate tú un poquito mejor, Maribel, si quieren. Muchas gracias, Hispana. Y a mí por invitarme a esta webinar, que es la primera vez. Como hispana, yo también comencé en paliativos en el 2009. Es verdad que antes trabajaba en una asociación en psico-oncología, pacientes ambulatorios, que algunas de las pacientes empeoraban y era muy duro, ya no podían acudir a nuestra sede para poder seguir siendo atendidas. Y en esa época había unidades de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid y otras unidades que se denominaban Monóvar de la sanidad pública, carecían de psicólogo. Entonces es verdad que era muy duro ver pacientes que las había llevado durante mucho tiempo, que pasaran a su domicilio y carecieran de esa asistencia. Entonces, es verdad que yo peleaba con mi responsable y en algunos casos podía hacer esas visitas domiciliarias o intentar que la asociación ampliara o se instaurara algún psicólogo para que pudieran continuar. Eh, pues en lo que fue el año 2009, pues fue un poco el decidirme ya a trabajar en paliativos. Es verdad que se creó un programa a través de la Fundación La Caixa para poder atender a pacientes tanto en unidades públicas de Madrid. Es cuando empecé a trabajar en hospitales, en domicilios. Es verdad que pasa por bastantes unidades de Madrid. Ahí cuando coincidí con Hispana en un ESAP. Luego, a los años, hemos vuelto a coincidir en el Hospital 12 de Octubre, que llevo ya 6 años y medio. Y la verdad, pues que es un placer el poder trabajar con ella y muchas gracias porque también yo aprendo mucho de ti todos los días. Entonces, un poco que nos planteamos, y yo sé que hay gente que está interesada en especializarse en los cuidados paliativos, pues un poco, yo sé que es un tema que os puede interesar, ¿no? El cómo dar bien malas noticias. No es fácil dar una mala noticia, es muy duro y es una labor, un arte, ¿no? Para vosotros, el de la comunicación, es una comunicación muy difícil, que es verdad que a veces nos faltan herramientas para poder manejarlo. Entonces, un poco, muy humildemente, el poder acercaros a posibles herramientas que os puedan ayudar o interesaros en orientaros hacia dónde podéis empezar a formaros, ¿no? Sí, Bueno, esto ya nos hemos presentado ahí un poquillo.
cuando me planteó Hispana este tema, es verdad que se me vinieron a la cabeza una tormenta de ideas, ¿no? Yo sé que estáis aquí porque os interesa la medicina paliativa, porque os queréis especializar y estáis buscando información en diferentes másteres. Eh, sí que es verdad que me imagino, ¿no? Que la mayoría de los médicos cuando empezasteis a hacer el MIR o cuando os queréis especializar, o sea, la primera idea de ser médico me imagino que sería la idea de curar, ¿no? Como un paradigma de objetivo de la labor asistencial. Es verdad que cuando se produce ese flujo y si os pudiéramos preguntar o si los queréis escribir en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que os ha motivado a vosotros a cambiar ese objetivo de intervención, ¿no? El concepto global de curar a cuidar, ¿no? Porque es verdad que la medicina paliativa se ocupa más de cuidar, de paliar, de aliviar el sufrimiento. No, seguramente habrá un hecho importante, algún evento, y si preguntábamos a Hispana, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado a cambiar ese paradigma, ¿no? Es verdad que cuando estás con un paciente con su tratamiento oncológico o otro tipo de tratamiento con una enfermedad crónica avanzada, el objetivo no sigue siendo curar, pero es verdad que hay un momento en que hay algo que nos dice, no vamos a cambiar y pasamos de ese curar a cuidar o paliar. Hay cosas que si al final decidís especializaros, os va a empezar a resonar, como es el concepto de dolor total, que es un concepto que propuso una de las precursoras de los paliativos, que es Cecilia Sanders, eh, que no es solo un dolor físico, sino es un dolor tanto psicológico como social, como espiritual, concepto de dolor total, que os va a empezar a sonar. Otro concepto importante es el de una atención integral, que no estamos solos ante el paciente como médicos, como sanitarios, sino que en nuestros equipos va a haber y vamos a intervenir psicólogos, trabajadores sociales, incluso agentes espirituales y religiosos. Y es verdad que nuestro foco de atención no solo va a ser el paciente, sino que también va a ser la familia. O sea, sí que es verdad que con otras especialidades nos dedicamos y atendemos al paciente, pero es verdad que en nuestra labor se amplía y trabajamos tanto con el paciente como con la familia. No sé si Espana nos quiere contar qué es lo que la motivó a ella, siendo como un médico de familia, el decidirse a trabajar en paliativos, y lo quiere compartir. Sí, para mí fue una experiencia personal, fue un familiar muy cercano, muy querido, y gracias a un tío mío, que es médico de familia, bueno, era internista, pero luego hizo familia, y en aquel entonces se dedicaba a los cuidados paliativos en el año 90, fue capaz de cuidar de mi abuela en su casa hasta el final. Y pudo fallecer en casa arropada y acompañada por sus hijos y todos sus nietos. Aquello me dejó impactada. Estaba yo preparándome en mi cogí familia, roté en el SA con Fernando Vicente, que para mí fue mi maestro, y desde entonces dije, esto es lo mío, esto es lo mío, la gente tiene que morir bien, acompañada, cuidada, y bueno, para mí el mejor ámbito es el domicilio, aunque es verdad que muchas veces no se puede, pero a raíz de ahí, Es verdad que es muy vocacional y la verdad que cuando lo compartes con muchos compañeros sí que es eso. Así que si os animáis, ponerlo en el chat, qué es lo que os anima a trabajar en paliativos, lo iremos viendo. Eh, para empezar, un poco sí que, ¿no? Un poco, bueno, pues quiero ser médico de paliativos. Pues es verdad que nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles. Si tú preguntas a cualquier persona que trabaja en otros ámbitos a lo largo de nuestra vida, eh, podemos ver fallecer, ¿no? De familiares cercanos a 4 o 5 personas a lo largo de nuestra vida. Pero como médicos, es verdad que vivimos una situación excepcional, que hasta endocrinos, con la situación de la pandemia, están atendiendo, ¿no? Han atendido a muchos pacientes
en esa fase final y se han enfrentado a la muerte con todo el coste que les ha supuesto, pero es verdad que salvo si estamos en otros ámbitos, pues ese contacto diario con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte, no es tan constante. Es verdad que esto lo tenemos que tener en cuenta para prepararnos. También el duelo, ¿no? Vamos a estar en esas situaciones de duelo anticipado con los familiares, con emociones muy intensas en una situación de estrés vital para las personas. Entonces es verdad que a la hora de formarnos, no solo va a ser esa especialización en esas competencias profesionales de medicina paliativa, sino que es verdad que nos tenemos que formar en lo que es el mejorar nuestra resiliencia, nuestro control, nuestro autocontrol y en la comunicación, ¿no? En lo que es la comunicación difícil. Porque es verdad que son tres partes muy importantes, tres pilares en los cuales tenemos que poner acento en esta formación para que sea lo más completa posible y nos sirva al principio. ¿Qué nos sirve como factores protectores que podemos favorecer? Y ahí esto a lo mejor es bueno reflexionarlo. En ese control emocional, la valoración de uno mismo, valoración positiva a la hora de nuestra labor. Es verdad, es normal que tengamos miedo cuando nos vayamos a enfrentar y es bueno conocerse juntos. Hay una parte importante como nuestro apoyo social, nuestros estilos de vida que nos puede ayudar, nuestro afrontamiento, cómo nos afrontamos a las dificultades cotidianas y también un poco conocer y resignificar muchas situaciones en las que vamos a vivir. La importancia del sentido del humor, la actitud ante la vida, aunque no tengamos creencias religiosas, pero sí esa parte de nos vamos a enfrentar a la muerte, entonces sí que tenemos que hacer esa reflexión sobre lo que representa la muerte para nosotros y esa parte de trascendencia y lo que significa la vida para nosotros, porque es verdad que nos vamos a encontrar en conversaciones que nos van a hacer cuestionar muchas cosas que tenemos replanteadas. También es importante aceptar las limitaciones personales y profesionales. ¿Dónde están nuestros límites? Es verdad que por eso trabajamos en equipo. Por eso el equipo nos va a dar seguridad, porque nosotros vamos como médicos a afrontar una parte del paciente de la familia, pero van otros compañeros que nos van a prestar esa atención. Vamos a trabajar en planes al mismo tiempo. Y otra parte importante es un trabajo que nos genera mucha satisfacción. Al mismo tiempo que es muy costoso, nos provoca mucha satisfacción. No sé qué piensas tú de esto, Hispana, ¿no? Si la dificultad del trabajo, la satisfacción que produce. Pues sí, porque o sea, yo creo que al final es una, el médico, o sea, al final es como el don de la palabra, ¿no? Esta palabra fuera de contexto, fuera de tiempo, fuera de tal, la sensación que le puede proporcionar al paciente o a la familia, esa palabra fuera de contexto que dice no ha sido oportuna o al contrario, ¿no? El saber qué decir en cada momento, cuándo, cómo, por qué, a quién, ¿no? Ese gesto, entonces al final eso te genera una carga de que cada palabra mía tiene que ser súper meditada, o sea, no puedes hablar a lo loco, tienes que saber muy bien, ¿no? ¿Qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, qué le quiero yo decir? Porque para ellos es fundamental esa información, ¿no? Que le vayamos a dar. Entonces, al final esa carga es verdad que muchas veces te genera, como persona, al final es verdad que te genera mucha carga emocional. Entonces, sí que es cierto que en este trabajo nos tenemos que cuidar y para cuidarnos, tenemos que aprender a cuidarnos. Tampoco sabemos hacerlo. Es verdad que la forma de ser de cada persona nos ayuda, pero todos estos consejos también se aprenden. Pero es importante conocer, ¿no? Un poco qué nos puede ayudar en esa comunicación. Es verdad que cada persona tiene unos recursos personales, un bagaje, lo que ha aprendido de su trabajo, de su familia, pero es verdad que conocer herramientas que nos pueden ayudar nos va a mejorar. Aquí nada, una frase de Albert Colbert, que ha sido médico y
paciente oncológico, dijo, algunos médicos te informan, pero no te comunican, te oyen, pero no te escuchan y te atienden, pero no te acompañan. O sea, se nota mucho la diferencia cuando un médico te explica las cosas y lo entiendes y cuando es verdad que no nos sentimos escuchados. Esto de algunas pacientes, ¿no? A mí el médico me dijo que tiene un carcinoma ductal infiltrante y me quedé igual. A veces usamos términos técnicos que para nosotros son muy comunes, pero es verdad, para la gran mayoría pues no es No muy han frecuente. entendido. Me acuerdo, perdón, hispano, me acuerdo mi padre cuando leí el informe y es verdad que cuando empecé a trabajar en la Asociación Española contra el Cáncer, pues yo no había entendido que CA era cáncer y al volver, ¿no? Entonces te das cuenta que a veces usamos términos que, que, que no, no traducimos y el paciente o la familia no lo entiende. Sí, Entonces, bueno, esto, que los pacientes, y esto lo sabéis todo mejor que yo, que los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y que el médico debe esforzarse en darla con delicadeza y de manera que pueda comprenderla, pero respetando si el paciente quiere o no, o lo quiere delegar en un familiar. Aunque esta parte, ahí a veces la difícil. esa parte me parece súper importante, Maribel, porque a veces no respetamos tampoco los deseos del paciente en cuanto a no querer saber. Muchos médicos lo tienen que saber y se lo tengo que decir. Es que hay derecho y deber, o sea, derecho de quiero ser informado, pero es que también existe el derecho de no quiero que me informen. Y no es obligatorio informar, o sea, yo creo que ante todo, las preferencias del paciente y los deseos del paciente, el que quiera ser informado, pues se le informa y hasta el punto que quiera, si no quiere, pues se respeta. Este respeto también es decir, Yo creo que eso es importante y siempre hay que irlo revaluando en cada entrevista, ¿no? Y ir viendo un poco cómo vamos avanzando la información. Pues un poco diferenciar, porque ya habíamos hablado de que es una mala noticia y una micro mala noticia, ¿no? Pues por tener una definición de mala noticia en nuestro contexto, son aquellas situaciones de elevada amenaza vital relacionadas con la enfermedad, la información diagnóstica, la falta de eficiencia del tratamiento, una recaída, un mal pronóstico y el final de vida. Eso es lo que se considera una mala noticia. Y por diferenciarlo de lo que es una micro mala noticia, es verdad que todos los días, ¿no? El paciente acude a su hospital o en su proceso oncológico y es verdad que damos pequeñas malas noticias respecto a su proceso. O sea, por ejemplo, ahora una micro mala noticia es que muchas veces no han podido estar acompañados por ningún familiar en el hospital o solo uno. O sea, esa soledad frente a una enfermedad grave es una micro mala noticia. Una prueba diagnóstica como una endoscopia o el inicio de una quimioterapia y una caída de pelo, la finalización de un tratamiento, la pérdida de capacidad funcional, el no poder trabajar, aunque yo desee estar en casa el final de vida, a lo mejor por esa complejidad no voy a poder, tiene que ser en otro domicilio. O sea, hay pequeñas malas noticias todos los días que generan mucho malestar en nuestros pacientes. Y no es solo esas grandes malas noticias o el estar solo o con otro paciente o acompañado. Esas pequeñitas cositas son todos los días. Y es verdad que en ese cuidado de información tenemos que ir, ¿no? Pues con el inicio de un tratamiento de morfina, que también en el nuestro, o que empecemos a intervenir los cuidados paliativos porque se sigue asociando a muerte. Entonces, esas pequeñas malas noticias nos van acercando a ese pronóstico. Y es verdad que aunque el paciente no tenga la información, va intuyendo que las cosas no van bien. y esto no nos damos cuenta, Maribel, porque es verdad, el día que te dicen, pues tienes un cáncer, es una mala noticia, pero el día que estás ingresado y cada día te van dando una micro mala noticia, porque entramos muchos en la habitación y uno te dice, pues a lo mejor no vuelves a andar. Al día siguiente, pues te tienes que comprar una cama articulada y una silla de ruedas. Y al día siguiente, pues tienes que, lo ideal sería que contrataran un cuidador para que le ayudara, porque igual
tiene que usar un pañal. O sea, quiero decir que no nos damos cuenta de usar un pañal, una pérdida funcional y una cama articulada, y ir en una silla de ruedas o usar un andador y dar y día a día y no nos damos cuenta de que eso son malas noticias para ellos también, que lo vemos como algo tan normal, pero efectivamente eso hay que saber lo que es una macro mala noticia y micro malas noticias. A mí me parece fundamental esto de las micro malas noticias. Por eso es importante podemos ir graduando esas pequeñas malas noticias. También es verdad dar ese tiempo al paciente y a la familia para que se vayan adaptando y asimilando esa información. Entonces, un poco de manera general, hay cosas, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que a veces aprendemos más de los errores que de los aciertos, ¿no? Un poco qué no hacer, ¿no? Y un poco damos pistas de qué hacer también, ¿no? Pues a veces el momento y el lugar adecuado es pues un pasillo, ¿no? De pie, con mucha gente. A lo mejor el paciente quiere estar solo y hay familiares que a lo mejor él no quiere estar. A veces excluimos al paciente y damos la información a la familia y lo usamos como interlocutor. O usamos frases de tranquilo, verás que no pasa nada, hay soluciones, ¿no? Le quitamos peso a las cosas. O no preguntamos y presuponemos lo que sabe el paciente. El informe seguro que sabe lo que le pasa. Y seguimos con la siguiente información o considerar que la información es nuestro objetivo, es dar información y yo solo tengo que explicar todo lo que pone y sin pausa, todo seguido. O cuanto más, mejor. O usamos palabras de alto contenido emocional, ¿no? Es verdad que hay enfermedades, ¿no? Pues que desde un inicio como la ira sabemos que va a implicar un pronóstico. Pues, ¿cómo lo hacemos? O tenemos prisa, usamos, como he dicho antes, muchos tecnicismos, o consideramos que como lo hemos explicado eso ya lo ha comprendido, o no recogemos las emociones y ya está ahí nos vamos, o le dejamos al paciente que hacer, que muchas veces no lo dicen al paciente. Pues ya el oncólogo ya me ha dado de alta, no se sienten abandonados. Pues es verdad que muchas veces eh, nos hemos encontrado en estas situaciones y nos damos cuenta de, uff, a lo mejor no lo he hecho bien, ¿no? Y nos encontramos con pacientes con mucho sufrimiento por cómo han recibido la información y esto cuesta mucho, ¿no? Genera mucho sufrimiento. Es verdad que hay muchos motivos para hacerlo así. Cuando el oncólogo ha estado mucho tiempo con un paciente y al final ese paciente ya tiene una metástasis muy amplia, ya no hay nada que hacer con el tratamiento activo, pues esa sensación de fracaso, ¿no? Es verdad que con pacientes jóvenes o- pues, ¿no? El enfrentarse a la muerte, a esa situación de final de vida es muy duro. Eh, la sensación de la sobreimplicación, el temor, pues cuando pues, a los pacientes se les toma cariño, es verdad, se lleva mucho tiempo, no a todos, pero es verdad que a muchos pacientes les cogemos cariño y es duro. Y pues conocemos a su familia, nos cuenta historia de su pueblo, no sé, tomates, pues es difícil, ¿no? Enfrentarse a esa situación. A veces no tenemos recursos, pues no sabemos cómo decirlo, ¿no? Y entonces a veces nos sale bruscamente, o la sensación de impotencia y ansiedad, ¿no? Pues son sensaciones en esos recursos que nos dicen, pues no informo, no lo hago como debería. Entonces, en ese, ¿no? En tener la tranquilidad de que a lo mejor no lo tengo que decir todo en esa entrevista, pues entender la comunicación como un proceso, igual que, ¿no? Ir dosificando esas noticias. No sé qué piensas, Hispana. Sí, que no hay que decirlo, o sea, todo el mismo día, como tú dices, dar tanta información mala de golpe, tener prisa, ¿no? Que no quiero tal, acabo con todo y se lo digo todo, ¿no? Me quedo sin explicar. Luego hay que dar tiempo para, como, mira, muchas veces vienen los viernes, ¿no? Y como los viernes no son buenos días para decir cosas, ¿no? Pero es verdad que luego dar ese espacio de tiempo hasta el lunes, muchas veces el lunes recogemos mucha información de todo lo que sea, ¿no? De lo que se ha pensado el fin de semana. Nosotros, es verdad que en el equipo somos muchos que lo decimos y nos reímos de sembrar el deporte, ¿no? Das un poquito de información, lo siembras y luego vas recogiendo un poquito, vas sembrando y recogiendo. Yo también soy partidaria de ir leyendo. Cada paciente es un mundo, pero es verdad que hay que ir leyendo.
también hay un porqué, ¿no? En ese avance en la información, o sea, informar tiene un sentido, ¿no? Es importante encontrar ese sentido. Si un paciente tiene cosas pendientes por hacer o quiere despedirse, tener en cuenta ese tiempo de vida. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Un paciente que vive en pareja y tiene niños pequeños y tenía pensado casarse, pues a veces, pero bueno, lo demora porque piensa que una vez que termine el tratamiento, que es curativo, pues tiene un año pues para poder plantear la boda. Entonces es verdad que ahí sí que tenemos que avanzar en la información porque a lo mejor ese paciente no va a tener ese tiempo para poder planificar esa boda y a lo mejor es necesario y facilitar esa información para que pueda él tomar una decisión, porque puede implicar una pensión de viudedad, ¿no? Pues Y dejar atendida a esa familia. Sí, hispana. estamos organizando otra boda, Madrid. ¿Estás organizando otra boda? Sí, por Pues me eso. alegro, porque es verdad que a veces, o sea, o si quiere despedirse de un ser querido, que nosotros vivimos en una zona que hay mucho paciente inmigrante, sudamericano, que han venido sin los hijos y a veces necesita, pues quiere despedirse de su familia. Entonces, eso implica un trabajo, o se quiere trasladar, porque ahí dice, pues yo si las cosas no van bien, me quiero ir a mi país. Ese es el sentido de la información. Si el paciente no sabe, desconoce su situación pronóstica, no podemos avanzar en esos planes que implican un tiempo y que el paciente esté en buenas condiciones para viajar. Entonces, por eso es importante ir trabajando de manera integral para que la información que va dando el médico, el psicólogo, el trabajador social, vaya compasando, ¿no? Entonces, hay 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de dar una mala noticia, ¿no? El conocer toda la información, el médico debe conocer toda la información diagnóstica y pronóstica, las expectativas respecto al diagnóstico. El suministrar la información de manera que sea comprensible, el tener en cuenta y manejar todas las habilidades de comunicación que nos ayuden a reducir el impacto y tener y consensuar con el paciente un plan de tratamiento. Estas 4 cosas son muy importantes que las tengamos en la cabeza, ¿no? Em, el paso importante cuando empezamos a preparar esa entrevista, pues es prepararla. Yo cuando veo a los médicos por la mañana lo que hacen es revisar las historias, ahí sentaditos como hormiguitas, revisan su historia, confirman el diagnóstico, revisan el tratamiento, ven que les han informado, ¿no? Y un poco van con ese primer trabajo hecho en su historia bien revisada antes de enfrentarse en esa primera entrevista con el paciente. Es verdad que eh, a la hora de presentarnos, ¿no? Siempre yo creo que hay, como toda hispana, seguro que os va a decir el cuidado que tiene en esa primera entrevista, el cómo desde la primera presentación, como equipo de soporte de cuidados paliativos. Siempre decimos cuidados paliativos, a veces solo decimos el nombre equipo de soporte, ¿no? Desde ese cuidado en ese primer momento. Depende, ¿no? Depende de cada caso, de cada persona, de lo que nos hayan comentado de él, de lo que hayan comentado de nosotros, sí que es verdad, depende. A veces somos los del dolor, vamos a los del dolor, que nos presentan como el equipo que viene a aliviar el dolor, porque a veces es verdad que, bueno, nos avisamos para eso. Pero sí, bueno, nos presentamos por nuestro nombre, no solemos ser los doctores, podemos decir, soy la doctora hispana, pero no la doctora amor. Creo que con el nombre hay un acercamiento. Y nos presentamos como equipo, nos presentamos de uno en uno y bueno, también que se presente la familia, ¿no? Es verdad que intentamos no, como no tener ese del doctor y el paciente, ¿no? Es verdad que intentamos mantener ahí un nivel, un mismo nivel. Sí. Es verdad, y muchas veces también he preguntado, ¿os han dicho que vamos a venir? A veces el paciente se le han explicado, pues no, sí me han dicho que vais a venir equipo de cuidados paliativos, pero otras veces pues ahí, ¿no? Pues con esa prudencia que os comenta Hispana, de ir poco a poco incluso en la presentación. Y en ese gesto que hacía Hispana de subir y bajar,
Es verdad que normalmente nos sentamos, nos ponemos a la altura del paciente, ¿no? En ese tú a tú y cambiamos un poco el ritmo, esa serenidad de ese tiempo de estoy aquí para escucharte, para no solo eres el paciente de la 12 ni el cáncer del pulmón, sino que eres Antonio, tu mujer es Josefa, vengo a Mm, conocerte y a que me cuentes, ¿no? mm, Y primero preguntamos, pues, qué es lo que sabe el paciente, qué cosas, ¿no? Que te han contado tus médicos, que nos cuente. Y a veces, pues, también usamos el humor, conocer al paciente de manera integral. Otra parte importante es tener en cuenta nuestras propias emociones, un poco revisar el cómo estamos, el parar, el respirar, el beber agua, tener calma, ¿no? Y en ese ir pausadamente con el paciente, ¿no? En esa parte del control emocional a la hora de esa primera entrevista. mm. Y en ese descubrir qué sabe el paciente, averiguar cuánto sabe el paciente. El problema, a veces nos han dicho, no, pues los compañeros, pues se lo hemos explicado todo, 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 ¿no? Y yo les digo, pues mira, hispana, que es que no se ha enterado. ¿Qué ha entendido, no? ¿Y qué ha entendido? ¿Y de qué se ha enterado? Es verdad, sí. Bueno, pues nos dicen a lo mejor, el médico que nos deriva ya le hemos informado, se lo hemos dicho todo, tal, no sé qué, y llegas tú y dices, no se ha enterado de nada, no se ha enterado de nada, que no decimos que no se lo hayan dicho, es que se lo hayan dicho, pero por X motivos, por la manera de decirlo, porque a veces, cuando tú estás recibiendo una mala noticia, a veces te bloquea y yo creo que no quieres escuchar y pones esa barrera y te proteges y no quieres escuchar. Entonces, nosotros lo que solemos hacer para recoger toda la información es preguntar. Y a veces nos dicen, pero no habéis leído mi historia, si tú supieras, me la he mirado entera. Sí, pero nos gusta que nos cuentes, a ver qué has entendido, a ver qué te han dicho, ¿no? Y un poco que nos hables de la enfermedad y sobre todo de la situación actual de la enfermedad. De qué comentan ahora, de cómo van las cosas, de cómo va tu enfermedad y tal. Entonces, ellos al verbalizar y al expresar, sí que ya nosotros recogemos lo que creemos que ellos han entendido de la información que tienen. Si habla de su proceso, si lo denomina cáncer o habla de tumor, de la extensión, dónde está, qué tratamientos tiene, hay cosas que él no quiere hablar. Es verdad que ahí nos vamos a fijar en esa carga emocional que usa él al hablar de su enfermedad. Y fijarnos también en su comunicación no verbal, en si se emociona, si está irritable, si está nervioso. Aspectos importantes a tener en cuenta para valorarlo. Y luego, en esa segunda parte, como vemos, en cuánto quiere saber el paciente, que es importante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber realmente de su enfermedad? A veces no necesita tantos detalles. O a veces te dice, no, yo si ya no, si las cosas van mal, a mí, yo lo que quiero es irme a mi casa, pero no quiero que me contéis nada más. Entonces, un poco hay que tener en cuenta eso. O sí, yo quiero ir sabiendo paso a paso cómo va yendo el proceso, porque cuando ya no se puede hacer nada, quiero escribir unas cartas a mi familia, o quiero despedirme, o quiero ir a mi pueblo. Entonces es importante conocer qué cosas son importantes para el paciente en relación a la información médica. Ujú. ¿Sí? Recoger un poquito cómo ha sido él, ¿no? En plan, su biografía, él pues, siempre ha sido una persona que afronte bien, ¿no? Que afronte bien las cosas, o sea, una persona nerviosa, siempre le ha gustado, siempre ha pillado el toro por los cuernos, no con estas palabras, pero es verdad que a veces es un poco, ¿no? Saber conocer a esa persona, saber qué quiere saber, hasta dónde quiere saber, ¿no? Si es una persona, dicha, lo que dice María, muchas personas directamente delegan, ¿no? Delegan y dicen, no, a mí no me cuenta nada, yo no quiero saber nada, cuénteselo a mí. Al contrario, necesito y quiero saberlo todo, porque tengo que organizar y la gran adelante. Entonces, de verdad que hay En- pacientes que lo ponen fácil y otros un sí. poquito. Pacientes que te lo ponen fácil y dos pacientes que tienen dificultades, ¿no? Con una respuesta de ansiedad muy alta o muy bajo ánimo, tal. Lo que hacemos es, que hago yo, el psicólogo en paralelo, es ir ayudando al paciente en ese proceso de adaptación a su final de vida, ¿no? El cómo ayudamos para que esa comunicación se pueda ir graduando y se pueda ir haciendo.
para que ese paciente también tenga recursos para poder irse preparando a esa información, ¿no? Y ayudándole en ese proceso. Por eso al final sí que encontramos muchos esa respuesta de serenidad a pesar de que el paciente está informado, porque sí que es verdad que vamos haciendo ese proceso en paralelo. Entonces, a la hora de comunicar la información, como ya hemos dicho, ¿no? Pues lenguaje sencillo, pues si usamos términos y los traduciendo a términos sencillos, y hacerlo en pequeñas porciones, como si tenemos un quesito y vamos poquito a poco graduando, pues un poquito cada día. No hace falta ir todo de una frase y dejar pausas en las frases, permitir el silencio, no pasa nada. No hay que llenar el silencio con palabras, ¿no? El silencio es muy enriquecedor. El paciente en ese momento está pensando y está procesando y le damos ese tiempo para que el paciente quiere llorar, si el paciente quiere partir con nosotros, para que lo pueda hacer. Y también el comprobar el grado de comprensión, qué es lo que ha entendido de lo que le he dicho. Sé que esta es la parte más difícil, pero es verdad que la práctica, o sea, es bueno trabajar en situaciones simuladas o replay, como llamamos los psicólogos, para exponernos a estas situaciones y cuando estemos con un paciente, el poderlo hacer. O en estas relaciones prácticas, con un profesor, un médico más especializado, el que nos ayude con su experiencia a cómo vamos manejando esta parte que es la más complicada. Entonces, ahí en esa parte es cuando entramos en lo que es la empatía y la compasión, ¿no? En identificar cuál es la emoción que embarga. Entiendo por lo que te estoy contando que tiene que ser muy difícil para ti. Mis compañeros médicos no solo llevan pastillas, también llevan pañuelos, llevan clínicos, ¿no? Una manera de acercarse, de mirar a los ojos con calidez, el acercarnos a ellos y realizar un comentario, che, que esto es muy duro, nosotros vamos a estar aquí para atenderte, vamos a seguir cuidándote y damos ese espacio, ¿no? Y es ahí cuando ya le podemos proponer un plan. Entonces, un poco ahí, ¿no? El hablar un poco cuál es el objetivo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un control de dolor, si vamos a plantear un cambio en una unidad de paliativos, a domicilio, eh, si vamos a tener o establecer pruebas pendientes, un poco intentar transmitir este mensaje tanto al paciente y a la familia. La sensación que nosotros vamos a seguir atendiéndoles hasta el final y que vamos a escuchar todo lo que, todo lo que necesite. Un poco este es el esquema básico, ¿no? Que tiene un montón de matices, pero sí que un poco es lo que os queríamos transmitir en este webinar, que nos parece importante y que sí que hay recursos para manejar y que nosotros sabemos que son eficaces, que son momentos difíciles, pero luego son enriquecedores y que el paciente y la familia agradece este estilo de comunicación. Y que es verdad que a lo largo de la práctica, pues uno va adquiriendo experiencia y que no pasa nada porque nos sintamos inseguros o porque sintamos que nos podamos equivocar, porque si la intención, el cómo nos acercamos al paciente es con honestidad, con nuestro compromiso de atenderle y de cuidarle, vamos a llegar de esa manera. Y esto es un proceso y vamos a aprender a comunicarnos y comunicar malas noticias. En resumen, Pana. No, yo quería decir que la comunicación es la base de cualquier planificación anticipada de cuidado, pero la base incluso para cualquier toma de decisiones, quiero decir. Aparte de informar de un diagnóstico, tal, un tratamiento, el paciente puede decir si quiere o no recibir una clínica y para eso necesita la información, ¿no? Pues cuando llegamos al proceso final de la vida, también nosotros trabajamos mucho esa planificación anticipada de cuidado, ¿no? Más que esas instrucciones previas, estructuradas. Trabajamos mucho este proceso de hablar con los pacientes para poder tomar decisiones en cuanto
a lo mejor al lugar donde le gustaría ser cuidado, ¿no? Que se llama ir a una unidad de cuidados paliativos o continuar cuidándote en tu casa. Pero para eso, los pacientes de la familia tienen que estar bien informados, porque al final, ¿cómo tomas una decisión en base a esta información? ¿Eh? Por eso, el tema de la comunicación y dar la información creo que es la mencionan y la paliativos. Bueno, pues eso, que la información tiene que ser integrada por el paciente, que es un proceso individual y que cada persona va a un ritmo para adaptarse. Y es importante reconocer ese impacto emocional y dar ese tiempo para que el paciente lo procese. O sea, los pacientes van a entender que no les curamos, pero no que no les cuidemos. Y desde el auxiliar, la persona de la limpieza, el celador, ¿no? Todos tenemos que trabajar en esa línea, en ese cuidado del paciente y de la familia. Y eso un poco es lo que os queríamos transmitir. Y muchas gracias a todos. Damos un espacio ahora por si queréis escribir alguna pregunta, algún comentario en el chat, algo que queréis que ahondamos, que queréis que os contemos. Sí, y nada, y desde luego animar a que es una especialización, ¿no? Que no merece la pena. Ya quiera ser médico específico de cuidados paliativos como médico de cualquier otra especialidad, o sea, que aporta a los pacientes, que aporta a ti como persona, como profesional, o sea, sí que animar que es un ámbito muy, muy bonito y muy enriquecedor. ¿Vale? No hay una pregunta, ¿verdad? Mm, no creo que no hay ninguna pregunta, María. Nada. Mm, vale. Yo sí que os animo a los médicos que estéis asistiendo al evento, un poco que os animéis y que se aprende poco a poco y desde luego es muy enriquecedor. Trabajamos en un equipo, no solo en nuestra unidad, sino que pues toda la comunidad de Madrid pues nos coordinamos con el resto de unidades. Tanto, o sea, la comunicación también es con otros profesionales, no solo con los especialistas de nuestro hospital, sino con los compañeros de paliativos, de atención domiciliaria, como en la atención 24 horas, como las unidades de paliativos. O sea, se le da una atención de calidad al paciente y a la familia y yo creo que eso es muy importante. Mm, pues sí, pues nada, yo también os animo, te doy las gracias, Maribel, me encanta escucharte, aunque no lo sepa, me encanta escucharte. A mí también, claro. Y nada, un besito y un besito muy fuerte a todos y que os anime a los cuidados paliativos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.